Ustedes leerán en el Antiguo Testamento que cuando Moisés se iba a hablar con Dios, todos los hebreos salían de sus tiendas, de sus carpas, salían a las afueras de la carpa y se quedaban en silencio, paraditos ahí, hasta que Moisés volviera. Era un momento bien misterioso para todos ellos, porque ellos sabían y creían que Moisés hablaba con Dios. Además, Dios se había manifestado en el monte Sinaí con relámpagos, con truenos, con humo, y ellos temblaban y no querían acercarse a esa montaña. Y le rogaban a Moisés que Dios no les fuera a hablar a ellos. Pero entonces, cuando Moisés regresaba de hablar con Dios, venía tan iluminada su rostro que le tenían que poner un velo en la cara para ellos poder hablar con él. Ahora, ese Dios que le hablaba a Moisés es el mismo Dios que tenemos acá en este sagrario, en la Eucaristía. El mismo Dios. Entonces, cuando usted viene a la iglesia y viene a adoración al Santísimo, por ejemplo, que está el Santísimo expuesto, o que está en una capilla de adoración en la iglesia, o viene simplemente a acompañar al Señor en el sagrario, que está ahí cerradito en el sagrario, usted se sienta acá. Cuando usted está ahí, ese sol que viene de lo alto, que iluminaba a Moisés, va a iluminarlo a usted también. Cuando usted sale de la iglesia después de adorar al Santísimo, los demonios escapan porque no resisten la luz que usted lleva en su rostro. Por eso les digo, si usted quiere saber cómo le trae las más grandes bendiciones a esta comunidad, a su familia, a esta iglesia en general, a la iglesia universal, gaste el tiempo que pueda más en el Santísimo, gaste lo suficiente. Miren que no es nada difícil que una persona comience por adorar al Santísimo 1 hora a la semana. Eso no es una grande cosa. Pónganse a pensar ustedes cuántas horas se gasta la gente a veces mirando basura en televisión. Yo conozco personas que nunca se acuestan sin haber visto no sé cuántas horas de noticias, porque son tan chismosos que tienen que saber qué estaban haciendo los japoneses hoy, porque así nos volvemos nosotros. Entonces, esas horas gastadas mirando telenovelas inmundas, mirando noticias innecesarias de toda la maldad en el mundo, esas horas, ¿qué tal que las disminuyera uno y parte de esas horas las convirtiera en adoración al Santísimo, en oraciones del rosario, en lectura de la Biblia? Todo eso lo hemos dejado de hacer. El papel nuestro como laicos es ser esos seres humanos coherentes, que no solamente estamos viviendo en el mundo a pesar de no ser de él, sino de que estamos viviendo en la iglesia también 24 horas. Que yo soy una persona que oro en mi casa, al levantarme, al acostarme, cuando como bendigo los alimentos, cuando estoy con la familia los reúno un momento para rezar un rosario, para leer las escrituras, para leer la vida de un santo. Y en vez de mirar tanta basura de telenovelas y películas horribles, también puedo mirar la vida de un santo. Y estas cosas se han perdido, y por esa razón la iglesia se ha desnutrido. Por esa razón se han acabado las familias en muchos lugares. Por esa razón la gente se divorcia, se separa. ¿Por qué se separan? Porque no oran unidos, porque no tienen a Dios en su hogar, porque no son parte de la comunidad de Jesucristo en todas las cosas de su vida. Y si acaso aparecen en la iglesia cuando necesitan aparecer por fuerza. Hay gente que viene los domingos casi que obligados porque saben que de repente tienen miedo que si no vienen les va mal. Pero no porque vengan por amor a Dios, ni porque vivan con Dios 24 horas al día y que hagan todo con Dios, sino que lo que hacen es tratar de salvarse por cumplir con la ley. Y ustedes saben que la palabra dice, la ley no salva a nadie. Lo único que salva al hombre es la fe. Por eso se dice que Abraham fue justificado por la fe, no por la ley. La ley no justifica a nadie. Si usted viene el domingo a misa porque se siente obligado y sabe que si no viene le va mal y comete un pecado mortal, y de pronto si comete pecados mortales se condena, entonces usted no viene a misa por amor, usted no viene a misa porque cree, usted viene a misa porque tiene miedo que lo castiguen. Eso es. Hay gente que es católica por miedo, porque si piensa que si no cumple con las cosas de su iglesia le va a ir mal. Entonces son supersticiosos. Y cuando vienen a la iglesia, tan solo vienen a pedir, nada más. Solamente. Nunca a dar, sino a reclamar y a pedir. Eso es todo. Y sabemos que si miramos bien nuestra fe,
nos daremos cuenta que Dios quiere que le pidamos. Pero antes de nosotros pedir, tenemos que adorarlo, tenemos que ser gratos, tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que nos ha proveído en esta vida, empezando por el don de la vida, que es tan maravilloso. Y también aceptar nuestra vida como es. Porque miren, si usted vive en gracia de Dios, o sea que usted es una persona que busca el bien en todas sus cosas, no necesariamente eso quiere decir que usted es un santo, porque la santidad no se logra sino hasta el final de esta vida. Pero nosotros podemos caminar en un camino de santidad, o sea, buscando la santidad en todas las cosas, aunque por nuestra imperfección y nuestras tendencias al pecado, no podremos hacerlas perfectas, porque por esa razón vino Jesucristo. Él vino a completar lo que nos falta. Nosotros solos no podemos lograr la perfección y la santidad. Tenemos que hacernos uno con Jesucristo, que es el único santo. Entonces, si entendemos esta lucha diaria nuestra de buscar el bien en todas las cosas, entonces ya comenzamos a ser unos católicos que no estamos acá buscando salvarnos por la ley, sino que estamos acá porque amamos a Dios, le damos gracias a Dios y lo reconocemos como nuestro Salvador. Y entendemos que este es el templo de Él y que aquí lo venimos a adorar. Y cuando yo entre a este templo, vengo a darle gracias a Dios. Y siento que entré al templo del Señor. Y siento que estoy en un lugar santo. Ustedes saben que hoy estamos tan mal que hay gente que entra a la iglesia y se atreve a contestar un celular en plena misa. Se atreven a mandar mensajes de texto desde las bancas de la iglesia. Hay gente que en la iglesia se pone a hablar como si estuvieran en la cocina de su casa y ahí se lleva una conversación acá, en presencia del Señor, donde se celebran los sacramentos, donde se bautizan los niños y se entierran los muertos, donde está todo lo santo y lo sagrado, como dice el Señor. Este es un lugar santo, este es el lugar del santo de los santos, este es el templo de Dios. Pero estamos tan mal que hemos perdido el norte de Dios y el papel del laico se ha destruido completamente. Porque nos volvimos unos insolentes, unos irreverentes, unos soberbios, unos maleducados. Hemos perdido todo el respeto a Dios. Y hay de que nos digan algo, porque lo que yo estoy hablando acá no es un sermón muy popular, porque la gente se pone furiosa cuando los exhortan, porque pensarán que somos fanáticos cuando hablamos así. Pero yo les cuento, yo hablo así no porque yo haya leído esto en un libro, ni porque me lo ha enseñado ningún ser humano. Yo hablo así porque yo era peor que todos los pecadores y el Señor me rescató a mí de en medio de la oscuridad más espantosa. Se me apareció a mí, el peor de todos. Yo que era el pecador más horrible, a mí se me apareció Jesús. Y yo lo he visto más de una vez. Y puedo testificar acá de que el Señor está vivo porque yo lo he visto con mis propios ojos. Y sé que es Dios y sé que está acá. Y sé que fue el que nos hizo a nosotros. Y también sé lo importante que es entender quiénes somos nosotros como hijos de Dios y como soldados de esta iglesia. Que no es un accidente que hayamos nacido católicos, no es accidente de que nosotros seamos eucarísticos, no es accidente que sepamos todo lo que sabemos. Y por lo tanto, no es accidente que yo les diga a ustedes de que hay de aquel que irrespeta el templo de Dios y que es irreverente en este templo.